El Tribunal Constitucional entra en sesión, vista la causa rol 3315, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, presentado por distribuidora comercial PG Limitada respecto al artículo 42, inciso primero, del Decreto Ley 3063 sobre la Ley de Rentas Municipales. Tiene la palabra la señorita relatora Pilar Arellano. Gracias, señor presidente. El comentado pronunciamiento se pide para que surta efectos en el proceso sobre juicio ejecutivo de cobro de derechos municipales por publicidad, originado en la cobranza de la ejecutante Municipalidad de Osorno. Actualmente es sustanciado por la Corte Suprema bajo el rol número 46.495-2016, por sendos recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos por la peticionaria de autos en contra de la sentencia confirmatoria de alzada del veredicto de primera instancia que lo condena al pago de derechos municipales. Explica que el cobro de los derechos por publicidad se origina en la explotación de un letrero monumental de publicidad dispuesto en una calle de la comuna de Osorno. Sostiene que un punto central a destacar es que el municipio respectivo no ha otorgado permiso alguno al efecto, según se discute en la gestión judicial reseñada. Y, en base a lo anterior, aduce que se le estaría obligando a efectuar un pago a la administración municipal sin recibir contraprestación alguna por el mismo, por manera que se le está cobrando, en los hechos, un verdadero tributo. En el marco del reseñado proceso de cobro de derechos municipales, se plantearía como inconstitucional la aplicación de la disposición censurada, en tanto prescribe que los derechos cuyas tasas no estén fijadas en la ley se determinarán mediante ordenanzas. En cuanto a la fundamentación del requerimiento, específicamente a juicio de la actora, el precepto referido en su aplicación importa las siguientes infracciones constitucionales. Primera, se desconoce el principio de legalidad tributaria contemplado en el número 20 del artículo 19 constitucional, desde el momento en que, al tener tales derechos la naturaleza de tributos, deben respetar el citado principio, en razón del cual los elementos esenciales de la obligación tributaria han de estar fijados por ley. Ello no es obedecido por la norma cuestionada, toda vez que dispone que uno de esos elementos, como la tasa, debe ser determinado por medio de una ordenanza municipal, permitiendo de esa manera a la administración local el fijarlas a su arbitrio, cuestión que es más patente en la especie, pues como se señalara no se aprecia contraprestación alguna. Segunda infracción. Se vulnera el derecho a desarrollar una actividad económica conforme a las reglas legales que la regulen, asegurado en el número 21 del artículo 19 de la Constitución Política. En tanto, por lo expuesto, el cobro de derechos municipales no se ajusta al ordenamiento jurídico constitucional. Tercera infracción. Se desconocerían los artículos 6 y 7 en relación con el numeral 26 del citado artículo 19, si se estima que los derechos municipales corresponden a ingresos públicos al amparo del artículo 122 de la Ley Fundamental, cuestión que conlleva el que no queden sujetos al Estatuto Tributario Constitucional. Lo anterior, pues este supone el respeto al principio de proporcionalidad, la que no se da en la especie, desde el momento en que no existe costo o gasto alguno municipal que justifique una contribución por parte del administrado, y por lo demás, la ordenanza municipal no establece parámetros que permitan sopesar la proporcionalidad y razonabilidad de tales derechos, de acuerdo a los elementos que lo configuran, esto es, costo, gasto y concesión, servicio o permiso. Ello se daría más patente en el caso concreto, dado que el monto del derecho municipal establecido en la ordenanza que da origen al litigio pendiente ha significado un monto superior a los 12 millones de pesos anuales, sin que la municipalidad, como se dijo en los hechos, incurra en gasto alguno. En efecto, la difusión de publicidad no lo supone, pues se efectúa por particular a su coste. Observaciones al requerimiento. Por presentación de fojas 230, la Municipalidad de Osorno formula sus observaciones, solicitando su rechazo o el rechazo del requerimiento en base a las siguientes argumentaciones. En primer término, la entidad edilicia precisa los hechos relativos al litigio pendiente, indicando que se demandó ejecutivamente a la actora por una suma aproximada de 43 millones de pesos por concepto de deuda por publicidad de letreros monumentales. La demanda fue acogida, mas, si bien se rechazaron las excepciones opuestas, se acogió parcialmente la de prescripción en lo relativo a derechos municipales vencidos al 31 de enero del 2011. En segundo término, el municipio reitera en esta fase procesal la imposibilidad de que el precepto cuestionado tenga aplicación o sea decisivo, si se quiere, en el proceso de cobro de derechos. Esencialmente, aduciendo que el origen de la facultad municipal para el cobro de los derechos por propaganda y publicidad se encuentra en el artículo 40 y en especial en el artículo 41, número 5 de la Ley de Rentas Municipales.
En tanto, este último faculta a las municipalidades para cobrar derechos por los permisos que otorgan para la instalación de publicidad en la vía pública o que sea oída o vista desde la misma, en conformidad con la ordenanza local de propaganda y publicidad. En la especie no se impugnaron los reseñados preceptos. Por lo demás, la misma requerente expone en la casación pendiente como sustrato jurídico de su nulidad los artículos 40 y 41 del Decreto Ley 3063. Y a su vez indica, debe tenerse en consideración el artículo 5, letra C de la Ley número 18.695, que indica como atribución esencial de las municipalidades para el cumplimiento de sus funciones el establecer derechos por los servicios que presten y por los permisos y concesiones que otorguen. En tercer término, el municipio presenta diversas alegaciones, las que en su conjunto importan descartar todas las vulneraciones constitucionales presentadas. Se refiere en primer lugar a la facultad municipal de administrar bienes nacionales de uso público. Recuerda al efecto que, según el artículo 118 constitucional, la administración local de cada comuna o agrupación de comunas reside en la municipalidad y, por su parte, la letra respectiva del artículo 5 de la Ley 18.695 señala que para el cumplimiento de sus funciones, las municipalidades tienen la atribución de administrar los bienes municipales y nacionales de uso público. De ello se sigue que el cobro de derechos efectuado por la municipalidad dice relación con la comentada facultad de administración de bienes nacionales de uso público. En segundo lugar, se refiere al municipio a la procedencia legal del cobro de derechos, en tanto éste se ampara en la normativa legal y constitucional precedentemente citada. En tercer lugar, el ente municipal argumenta acerca de la distinción entre derechos y tributos, a efectos de descartar que aquel es una especie de estos últimos. Se ampara para tales efectos en diversas concepciones doctrinarias y en la interpretación de la preceptiva constitucional referida a los tributos, en tanto colige a partir de las mismas que estos son de exigencia general a toda la colectividad, en la medida en que se incurra en los hechos gravados, a diferencia de lo que ocurre con los derechos cobrados por el municipio, que se imponen solo a quien demande a dicho organismo una prestación directa y específica en su beneficio. De la anotada característica desprende que el fin del tributo es financiar la prestación de servicios públicos indivisibles por su naturaleza, como lo es la defensa nacional, a diferencia de lo que ocurre con los derechos en cuestión, mismos que, además, a diferencia de los tributos, no están afectos a un fin determinado, sino que se destinan al costeo del servicio prestado por la entidad edilicia. Por lo demás, indica, el legislador habría distinguido entre los conceptos mencionados. En efecto, la Ley número 18.695, en su artículo 5, distingue entre las atribuciones esenciales de los municipios, de establecer derechos y, por otra parte, la de aplicar tributos. La anterior diferenciación también se plasmaría en el Decreto Ley número 3063, pues trata por separado los impuestos municipales, como el impuesto anual por permiso de circulación de vehículos, y los recursos municipales por concesiones, permisos o pago de servicios. A mayor abundamiento, reforzaría la distinción pregonada el que los impuestos suponen un cobro obligatorio, no así los derechos, que se aplican solo a aquel que voluntariamente solicita el servicio u otra contraprestación de la autoridad. Todo lo anterior, señala, se ve refrendado por la jurisprudencia de esta magistratura, la que no se reitera en esta relación por ser conocida de la misma. Finalmente, el ente requerido se refiere a lo que denomina principio de deferencia judicial frente al control de las facultades discrecionales, como la que existe a las municipalidades para dictar ordenanzas que regulen el cobro de derechos municipales. Al efecto, destaca que la aludida prerrogativa nace originalmente de las funciones fiscalizadoras que competen al Consejo Municipal, de acuerdo al artículo 71 y siguientes de la Ley 18.695, órgano público democráticamente elegido que actúa dentro de sus competencias, lo que permite descartar un actuar arbitrario y abusivo, cobrando vigencia por lo anterior la aplicación del mencionado principio de deferencia judicial de independencia y separación de funciones. Ello, indica, se ha consignado en la jurisprudencia de este sentenciador y de otros tribunales, y a partir de diversos fallos de justamente tribunales de justicia se manifiestan diversos criterios que dan realidad a la mencionada deferencia. Es cuanto puedo relatar, señor presidente. Bien, muchas gracias. Por la parte requerida, alega el abogado Jorge Parra Aguilar, hasta por 30 minutos. 20 minutos. 20 minutos. Muy bien. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Con la venia entonces, su señoría excelentísima, y en representación de la ilustre Municipalidad de Osorno, alego en la vista de este requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, deducido por PIG, distribuidora limitada,
solicitando desde ya a vuestra señoría excelentísima se sirva rechazarlo en todas y cada una de sus partes con expresa condena en costas. Petición que efectúo en conformidad a los argumentos que expongo brevemente a continuación. Ante que nada, su señoría, y con ocasión de los minutos con que me ha anunciado, la relación de doña Pilar ha sido, a mi juicio, completa y clara, de manera tal que es posible disminuir el tiempo de mis alegaciones. Dicho esto, señoría, entro derechamente a los cuestionamientos o a los fundamentos para solicitar el rechazo del requerimiento intentado. Este debate generado por la requirente, como su señoría ha tomado conocimiento durante esta vista, arranca en un tribunal civil en la ciudad de Osorno, que termina con una condena que hoy derechamente alcanza aproximadamente a los 43 millones de pesos. Nosotros hemos entendido a lo largo de este proceso y de la actitud fundamentalmente de la requirente, que yo quisiera aclarar que se caracteriza por la ausencia del abogado de la parte requirente, de la parte, que debería haber llegado antes que todos nosotros a esta audiencia y que debería haber expuesto con claridad o bien reforzado los argumentos a partir de los cuales sostiene que acá habría un conflicto constitucional. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros creemos que el uso de esta herramienta ha sido esgrimida derechamente para intentar a lo menos dilatar el pago de esta suma, en relación a lo cual ya dos tribunales de República se han pronunciado en orden a que dicho cobro se ajusta a derecho. Lo decimos además también porque el análisis del requerimiento que nosotros hemos hecho expresa a nuestro juicio un debate que se ha instalado ya en este excelentísimo tribunal, porque recoge argumentos ya vertidos en el mismo, en debates generados con anterioridad. Y con ocasión de lo mismo, a nuestro juicio, entran ciertas confusiones también repetidas que también creemos este tribunal ha despejado en su momento. En efecto, el requirente sostiene en su libelo y le pide a vuestra señoría excelentísima declare inaplicable en los sendos recursos de casación en la forma y en el fondo que están siendo tramitados y serán resueltos por la excelentísima Corte Suprema de la norma contenida en el artículo 42 de la Ley de Rentas Municipales, el Decreto Ley 3063, pues entiende que la aplicación en dichos recursos generaría un efecto inconstitucional, violentando, como ha dicho doña Pilar, las normas constitucionales contenidas en el artículo 20, 21 y 26 de nuestra Constitución. Sostiene para ello que el artículo 42 sería la norma fundante que le permitiría a la municipalidad crear un tributo en una ordenanza municipal. Sostiene en consecuencia que dicha facultad es espuria, que la ley es la que crea tributos y consecuencialmente que existe una afectación derechamente al principio de legalidad tributaria. Y vuelvo al comienzo, señoría. Quiero contestar esto con mucha fuerza y mucho énfasis porque hoy día estamos reunidos acá con ocasión de alguien que nos ha invitado a conversar sobre este tema y que hoy no está. Y creo relevante decirlo porque lo que la contraria ha hecho, la requirente ha hecho, es, a mi juicio, intentar o utilizar una confusión que creemos ya despejada por este excelentísimo tribunal y en general por el derecho en esta materia. Y me refiero concretamente a la confusión que la requiriente tiene entre tributo y tasas. A partir de esta confusión, él entiende violentadas las normas de la Constitución contenidas en el artículo 20, en el 21 y en el 26. Y he aquí, a nuestro juicio, el principal error o la principal falencia argumentativa que nos permite derechamente sostener que el requerimiento no se encuentra razonablemente fundado y por lo mismo debe ser rechazado. Efectivamente, confunde tasas con derechos. Lo que en rigor ocurre en la especie es que la ilustre Municipalidad de Osorno, a partir de la facultad legal contenida en el numeral 5 del artículo 41 de la Ley de Rentas, ha materializado, ha expresado, ha desarrollado una tasa, un derecho por un permiso, y no ha creado un tributo a partir de la nada.
Sostenemos esto, su señoría, porque efectivamente, la norma que le permite a las municipalidades en Chile fijar una tasa por un permiso para poner carteles en la vía pública, o que estos sean vistos desde la vía pública o oídos desde la vía pública, encuentro su fundamento normativo, como certeramente lo señaló doña Pilar, en el numeral 5 del artículo 41 de la Ley de Rentas, el que sostiene, su señoría, que efectivamente, y solicito autorización, señor presidente, para leer solamente dos frases. Dice artículo 41, entre otros servicios, concesiones o permisos para los cuales están facultados las municipalidades para cobrar derechos, se contemplan especialmente los siguientes. Numeral 5, los permisos que se otorgan para la instalación de publicidad en la vía pública o que sea vista o oída desde la misma. De manera tal que desde esta mirada también es posible sostener que la norma cuya inaplicación se solicita a vuestra señoría excelentísima carece de relevancia para efecto de dilucidar el debate que se ha generado en los distintos grados jurisdiccionales y que hoy se encuentra radicada en la excelentísima Corte Suprema. Toda vez que, como lo he dicho y lo reitero, aunque parezca majadero en esto, el fundamento de la facultad esgrimida por la municipalidad no es el artículo 42, que contiene una hipótesis diversa, sino el numeral 5 del artículo 41. De hecho, su señoría excelentísima, anteriores debates ante este excelentísimo tribunal ha implicado precisamente observaciones de parte de vuestra señoría excelentísima en orden a que, si se quiere debatir en términos serios y argumentativos constitucionalmente, este tema debe a lo menos solicitarse la inaplicación, si se quiere, del artículo 42 en materia de publicidad de letreros, pero indudablemente de la fuente en esencia de esta facultad otorgada a la municipalidad, que es el numeral 5 del artículo 41 de la Ley de Rentas Municipales. Esta facultad también es confundida por la requirente, toda vez que sostiene que la municipalidad estaría creando un tributo, desentendiéndose en rigor de la naturaleza de aquello que crea o que aplica la municipalidad, y que encuentra su fuente, su señoría, en normas constitucionales. Doña Pilar Arellano indicó las facultades que por la Constitución, artículo 118, tienen las municipalidades en orden a implementar la descentralización local, a armonizar el concepto de carácter autónomo de la municipalidad, artículos 118 y 122 constitucionales, a satisfacer las necesidades de la comunidad, a asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna y de sus vecinos, y finalmente a ejercer derechamente la administración comunal, ámbitos que le son propios, su señoría, y en la cual el legislador no puede efectivamente abocarse, razón por la cual se crea esta facultad para que el alcalde y el consejo municipal puedan establecer los valores, porque ellos conocen lo que cuesta un letrero publicitario en su comuna que es distinta a todas las otras, y consecuencialmente el legislador no puede establecer en términos genéricos un valor determinado para un impuesto concreto, que en rigor, su señoría, es lo que yo entiendo intenta debatir finalmente la requirente. Estoy seguro, porque se trata de un negocio antiguo de parte de esta empresa, de esta compañía, que no discute en rigor la existencia del mismo. No podría hacerlo. Es parte del negocio, está considerado dentro de los aspectos que tuvieron al momento de dedicarse a esto. Estoy seguro que están molestos por la entidad del cobro en concreto. Y ese es el debate, y estas herramientas ha ejercido finalmente para tratar de inhibir el derecho de la municipalidad para ejecutarlo y cobrarle los dineros que debe. Pues bien, su señoría, pero además no es tributo aquello que cobra la ilustre municipalidad de Osorno en atención a un argumento de texto y que consiste en sostener que, como lo había dicho, que la fuente de la tasa cobrada se encuentra en el numeral 5 del artículo 41 de la Ley de Rentas, artículo que se encuentra a su vez en el título séptimo de dicho precepto legal, que regula los recursos municipales por concesiones, permisos o pagos de servicios.
define concretamente este capítulo los derechos municipales y encuadra perfectamente en aquello que la municipalidad está haciendo con la requirente. Dice el artículo 40, su señoría excelentísima, derechos municipales son las prestaciones que están obligadas a pagar a las municipalidades, personas naturales, jurídicas, derecho público o privado, que obtengan de la administración local una concesión o permiso o que reciban un servicio de las mismas. Se ha entendido, y creemos que esta es la interpretación correcta, que efectivamente la prestación existe si hay un permiso. Lo que se paga es el permiso y no el hecho de poner la publicidad. De manera tal que ese argumento de la requirente en orden a que no habría una contraprestación y consecuencialmente no estaríamos en rigor frente a una tasa o a un derecho, es equivocada precisamente porque es la propia ley la que, definiendo los derechos en el artículo 40 de la Ley de Rentas, establece la existencia de esta contraprestación al precisamente existir el otorgamiento de un permiso. A partir de esto, de esta necesidad de la municipalidad, de todas las municipalidades chilenas, de establecer un ámbito de acción, precisamente haciéndose cargo de las necesidades de su comunidad y de sus vecinos, es que la municipalidad ha sido dotada de un amplio margen de intervención normativa en la determinación de su valor. Es por eso que acertadamente doña Pilar sostenía que es la Ley Orgánica de Municipalidades quien en las letras C y D confieren facultades para que éstas, a través de sus órganos, alcaldes y consejos, puedan instituir, configurar y no solo aplicar derechos. Hay un solo todo, hay una estructura argumentativa y evidentemente hay una naturaleza jurídica que le permite a la municipalidad válidamente y desde luego constitucionalmente fijar tasas en el ámbito que le es propio. Sostiene el requirente, por otro lado, que se afectaría la proporcionalidad, ¿no es cierto?, de los tributos. Como ya lo he dicho, no se trata de un tributo sino una tasa, pero aún pensando en que la objeción pudiera ser eventualmente válida, no cabe duda que su señoría excelentísima no es el tribunal competente para hacerse cargo de una cuestión vinculada con el monto concreto. Creemos que dichas sedes son precisamente los tribunales de instancias donde es posible finalmente analizar un eventual abuso o exceso en el ejercicio de la potestad. Lo que corresponde en esta sede constitucional es evidentemente discutir el ajuste a la Constitución de esta potestad normativa e impositiva que se entrega al municipio. De manera tal que esta alegación, desde nuestra mirada, su señoría, también debe ser rechazada o no considerada. Llegamos finalmente, su señoría excelentísima, a las supuestas garantías constitucionales afectadas. Al respecto, mi alegación no es difícil aterrizarla conceptualmente, toda vez que la afectación de estas garantías que señala el requirente solo es posible que se produzcan en la medida que consideremos que aquello que se le ha cobrado es efectivamente un tributo. Y creemos que tanto por la relación como por lo que yo he argumentado, no se trata bajo ningún respecto en la especie de un tributo que se cobra, sino de una tasa con ocasión de un permiso para poner publicidad en la vía pública. En consecuencia, su señoría excelentísima, es la ley la que permite establecer el cobro de un derecho, la que en la especie es finalmente desarrollada por normas secundarias como una ordenanza municipal. Pero, insisto, la fuente de esta tasa es evidentemente la norma legal. La potestad, y para terminar, su señoría excelentísima, para redondear la idea, la potestad normativa municipal creemos que tiene un rango constitucional. Lo encontramos en el artículo 119, inciso segundo de la Constitución, que le permite al Consejo Municipal tener facultades normativas. Y es la norma, esta norma, la que finalmente le permite fijar el valor concreto del derecho que finalmente se le cobra al requirente. Dicho esto, su señoría, creemos
sin riesgos a equivocarnos, que lo que ha sucedido con ocasión de este recurso es la utilización de una herramienta, por cierto, legítima de un litigante. Creemos que la ausencia de mi legítimo contradictor la torna, por lo menos en los hechos y desde nuestra perspectiva, a ratos abusiva, pero sin ahondar en aquello, creemos que indudablemente los errores conceptuales a los que me he referido y que confunden tributo con tasa y que confunden la norma fundante de la facultad, nos lleva evidentemente a sostener, su señoría, que este recurso debe ser rechazado por carecer de fundamento plausible, por una parte, y porque, atendidos los antecedentes y los argumentos que he vertido, no cabe duda que el precepto legal impugnado no tiene aplicación decisiva en el debate que se está generando y que se ha generado en las distintas instancias y hoy por hoy en los recursos de casación que se encuentran ante la excelentísima Corte Suprema. Razón por las cuales, su señoría excelentísima, solicito derechamente se rechace el requerimiento intentado con costas. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ministro Vázquez. Buenos días, señor abogado. Buenos días. Quisiera que me aclarara un punto. El permiso otorgado a la publicidad o a la instalación de publicidad está otorgado en virtud del 41 número 5, en el caso concreto me estoy refiriendo, Así es. y no en virtud de la Ley General de Urbanismo y Construcciones ni su ordenanza. Así es, su señoría. Ya. Exactamente. Sí. O sea, ni tampoco en virtud del artículo 41 número 4, que establece que se podrán otorgar permisos se podrán cobrar derechos por permisos, instalaciones en bienes nacionales de uso público. Así es, su señoría. Ya. O sea, claramente es un tema aquí de publicidad. Ahora, quisiera que claramente, sí. Quisiera que me aclarara otro punto, o que usted me diera su opinión, mejor dicho, sobre un punto. Porque el 41 número 5, que no está, desde luego, requerido en este caso, sino que el 42 número 5 establece un derecho por un permiso de instalación de publicidad. Permiso que se cobrará anualmente, ¿no es cierto? Ahora bien, ese permiso ¿es una materialidad o es una actividad? Le estoy pidiendo su opinión. ¿O es una actividad lo que usted está cobrando? Porque si es un permiso por instalación de publicidad, yo podría pensar que es la instalación de una paleta publicitaria o monumental, etcétera, ¿no es cierto? En consecuencia, es la instalación de una materialidad. ¿Podría cobrar por esa materialidad, por ese permiso de esa materialidad, un derecho anual permanente? ¿O lo que estoy cobrando es la publicidad en sí? Claro, como lo dijimos durante nuestra intervención, su señoría, nuestra opinión es que no se cobra por la publicidad en sí, sino finalmente por el permiso otorgado para dicha instalación, para en el fondo ocupar este territorio municipal administrado por la municipalidad. ¿Eso sería un permiso por ocupación de espacio público que tiene que ver con publicidad? Yo creo que, es decir, es posible en alguna manera encontrar algún punto de encuentro con lo que usted señala, pero en rigor y sin especificar en concreto los pasos, claro, usted tiene razón, porque hay muchas ocasiones que una publicidad concreta, una gigantografía, requiere efectivamente de una instalación que está regida, de hecho, y debe contener determinadas características determinadas. Pero acá en puridad, lo que se le está cobrando al requerente es el permiso precisamente para la utilización o para ejercer este derecho a levantar letreros en concreto, gigantografías y todo lo que estime pertinente. Pero en rigor la esencia es eso, se cobra por el permiso, en el caso concreto, por el permiso, no por hacer la publicidad en concreto. ¿Y por qué? Ahí me llama la atención, pero independiente, que no está requerido. ¿Por qué se cobra por un permiso que se otorga una sola vez? Se cobra un derecho que es una contraprestación por una actividad permanente. Porque se supone que la municipalidad debería permanentemente otorgar una contraprestación. Usted la cobra anualmente, o sea, podría estar cobrando por un permiso que dio una sola vez, podría estar cobrando 10 años, 20 años, etcétera. Es que así es, su señoría, así es. La permanencia del letrero efectivamente genera la necesidad de facultarlo para tal efecto.
y está establecido en consecuencia en términos permanentes, se renuevan a años, se fijan año a año, etcétera. Los valores también son objeto de discusión y responden a estas características propias de la administración local. En algún momento determinado puede que suba o baje la tasa a partir efectivamente de la realidad económica que había dicha comuna. Y una última observación simplemente. Usted ha señalado que no es lo mismo tributos que derechos. Piénselo y medítelo si el concepto de tributo no es un concepto genérico y lo que usted podría hacer la distinción es entre impuesto y derecho, que ahí sí puede estar la gran diferencia. Pero sí tributo es un concepto genérico que engloba a impuestos, derechos, tasas, etcétera. Piénselo. Estoy de acuerdo, señoría. En todo caso, absolutamente entiendo la observación y para efecto de aclaratoria, efectivamente hemos querido asimilar el concepto de impuesto a tributo y ese ha sido un poco el sentido que le hemos querido dar, al amparo quizás de algunas observaciones, de algunas cavilaciones que este mismo Tribunal Excelentísimo ha efectuado con anterioridad. Muchas gracias. Gracias, señoría. ¿Alguna otra pregunta? No, muy bien, concluye entonces la vista de la causa. Gracias.